So I'm here in Buenos Aires with Melina Fuhrman, who has invited me into her home and explained to me a lot of her work, both with Expedición Ciencias and with training teachers through the Universidad de San Andreas. And she showed me a couple of her books, which she'll show to the camera as well. And she's here to share an experiment based on the Stroop test. Muy encantado, Melina. Gracias por invitarme. Un placer. A pleasure for me to have you here and hear about all your crazy and great experiments. So I work mostly in teacher education and also in informal science education and with kids from kindergarten to university, trying to teach scientific thinking, a curious and a rigorous way of looking at the world. Les voy a mostrar, voy en castellano, les voy a mostrar algunas de las cosas que venimos haciendo en estos años con un grupo muy grande de científicos, educadores, docentes, entusiastas de la ciencia en general. Acá hay algunos de los libros que fuimos escribiendo con el equipo en los últimos años. Este se llama Ciencias Naturales, aprender a investigar en la escuela, y tiene un montón de ideas para hacer en el aula, sobre todo en la escuela primaria. Este libro es para hacer en casa. Una de las cosas que a mí más me importa es poder explorar junto con los chicos, papás, familias, con los hijos. Se llama Experimentos en la Cocina, porque la cocina es un lugar increíble para hacer experimentos. Este se llama La Ciencia en el Aula, es para profes de secundaria, y esta se llama La Aventura de Enseñar Ciencias Naturales, que es para docentes y futuros docentes, con la idea de que enseñar ciencias puede ser una aventura del pensamiento. Entonces, este se llama un Stroop test. Es un prueba de ciencias cognitivas para estudiar concentración. Cuando pruebas de hacer algo intuitivo. ¿Intuitivo? Sí. Mira los colores, son un color otro que el color que el palabra. El azul es en verde, el rosa es azul, naranja es amarillo, etc. Exacto, y lo usamos, lo muestro también cerca. Como se ve acá, lo que uno tiene que hacer es, cuando ve la palabra, en vez de leerla, decir el color. Y eso parece fácil, pero es bastante difícil, porque tratamos de leer. Todos los que sabemos leer no podemos evitar no leer, y entonces inmediatamente la leemos, decimos el texto que está ahí. Por ejemplo, esta dice azul, pero yo debería decir verde en el test. Y lo que hacemos con los alumnos y también con los maestros es ir recorriendo esto y ver cuánto tiempo tardamos en hacerlo. Cuanto más tardamos, quiere decir que nuestro cerebro se está confundiendo más, le está costando más hacerlo. Y también medimos cuántos errores cometemos. Este es un fenómeno que se llama de interferencia cognitiva, que lo encontró Stroop, por eso se llama efecto Stroop, en los años 1950, en los principios de la investigación en psicología cognitiva. Y yo lo uso mucho para que los alumnos y que los profes puedan diseñar sus propios experimentos. Entonces, ¿por qué será que a uno le cuesta poder decir el color y no leer? Pueden ser muchas cosas. Puede ser porque el problema esté en que leemos, o puede ser porque el significado de la palabra sea el contrario al que tenemos que decir, o puede ser porque simplemente nos cuesta hacer más de una cosa al mismo tiempo. Entonces, para explorar esas hipótesis hay un montón de cosas que podemos hacer. Les cuento algunas que hicieron mis estudiantes. Por ejemplo, algunos dijeron: ¿qué pasa si lo hacemos en otro idioma? ¿Qué pasa si en vez de hacerlo en nuestro idioma nativo, en mi caso el español, lo hacemos en inglés? Que es un idioma que a uno le cuesta más. ¿Sería más fácil o más difícil? O esta es otra. ¿Qué hacemos si en realidad son palabras que no son de significado opuesto, sino significado distinto? Por ejemplo, en el medio acá dice sol. ¿Qué pasa si tengo que decir azul, pero dice sol? No, seguro el cerebro por ahí no se va a confundir tanto. O sí, hay que investigarlo. ¿Qué pasa si en vez de hacerlo en inglés lo hacemos en un idioma que no conocemos, como chino o como alemán
O qué pasa con la gente que habla un poquito de inglés, pero no mucho. ¿Qué pasa con los chicos que están aprendiendo a leer? ¿Lo van a hacer mejor o peor? Son un montón de preguntas que están buenísimas, que uno puede investigar poniendo mentes a la obra y que para mí es un hermoso ejemplo de cómo enseñar pensamiento científico. Un último que está bueno es este, a ver si se ve. Y es... Puedo tomar foto después. Ah, bueno, dale. Un último que está bueno es este, que es ¿qué pasa si en vez de que lo que sea contradictorio sea una palabra, es una imagen? Por ejemplo, si yo tengo que decir sol, pero en realidad está escrito luna y veo la imagen del sol, ¿va a ser igual de difícil que con las palabras y los colores o va a ser más fácil? Bueno, todo esto es hermoso para investigar porque uno puede medir y darse cuenta de qué es lo que le está pasando a la mente cuando se confunde tratar de hacer estas cosas. Sí, muy interesante. Bien. Gracias por mostrarme todas sus cosas. Un placer, gracias por venir. Gracias. Thanks for watching. I hope you enjoyed seeing this activity. Please check out my other videos and subscribe to follow along as I search for the world's most inspiring science educators and the best experiments and activities.